Florecemos en Resistencia. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio de diálogo abierto y profundo, diseñado para abordar de manera frontal temas de interés y coyuntura social, relacionados con la violencia de género. Florecemos en Resistencia. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio pensado para dialogar de manera frontal, sensible y respetuosa sobre la violencia de género. Un tema que nos atraviesa a todas, todos y todes de manera individual, tanto como colectiva. Porque como anunció el movimiento feminista de los 60 y 70, lo personal es político. Soy Mariela Tuárez, gracias por acompañarnos en este nuevo programa en el que conversaremos sobre la violencia de género y la protección a la infancia en contextos de movilidad humana. Quiero saludar y presentar a nuestros invitados, invitada e invitado del día de hoy. Ellas son Sherin Márquez por parte del Centro Amor de OIM, experta en inmigración y cooperación internacional, con experiencia en Naciones Unidas y en los gobiernos de Corea del Sur, Estados Unidos y Ecuador. Es especializada en protección de refugiados y migraciones, graduada en estudios internacionales de la Universidad de Corea del Sur. También está con nosotros Eric Espinosa Torres, psicólogo de profesión con un máster en intervención social y mediador certificado por el Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador. Actualmente, Eric es coordinador nacional de protección de COPI Ecuador. ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, María. Muy bien, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Quiero iniciar este diálogo preguntándoles a cada uno que nos cuenten un poquito sobre quiénes son, un poquito más de lo que ya he introducido de ustedes, y también preguntarles sus trayectorias y cómo es que llegan a vincularse a estos temas que están trabajando. ¿Queremos empezar con Sherin? Bueno, muchísimas gracias. Yo empecé desde muy joven. Fui migrante desde muy corta edad y me ha tocado vivir por varios países. No tenía previsto trabajar en este ámbito, les soy sincera, pero la vida me trajo acá y poco a poco me fui haciendo una persona que le apasionaba. Cada día me sensibilizo más. Es así que llego al sistema de Naciones Unidas. Luego tengo la oportunidad de trabajar para gobiernos ecuatorianos, el gobierno de Corea del Sur y bueno, el gobierno de Estados Unidos igual. Y hoy por hoy me ven de nuevo en mi tierra natal. Soy de Guayaquil, no soy de Quito, pero vivo aquí en Ecuador con mucho cariño. Qué bien. Gracias, Eric. Bienvenido. ¿Qué nos cuentas sobre tu trayectoria personal y también profesional? Que al final del día no están como desligadas, ¿no? Siempre están atravesadas nuestras historias y nuestras trayectorias. Sí, efectivamente. Además que creo que nuestras historias personales también condicionan muchísimo el trabajo que hacemos, ¿no? Yo agradezco muchísimo el espacio. Bueno, yo soy ibarreño, ¿sí? Hace aproximadamente 15 años comencé a trabajar en temas de protección. Soy psicólogo clínico de profesión y la vida me puso a trabajar en la protección de niños, niñas y adolescentes desde mi perfil profesional, pero con una convicción personal también muy, muy importante. La mayoría de mi carrera profesional he dedicado a dirigir proyectos de protección especial, como casas de acogida y modalidades alternativas de cuidado de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y en los últimos 5 o 6 años aproximadamente he estado trabajando también en protección a la infancia, pero desde otros aspectos, como ahora la movilidad humana y también ahora desde COPI con componentes de protección, de agua, higiene y saneamiento, pero todos dirigidos a la protección de niños, niñas y adolescentes. Qué interesante. Estamos en una mesa bastante intercultural el día de hoy. Tenemos Ibarra, Guayaquil, Puerto Viejo. Quiero iniciar pidiéndoles a ustedes que nos cuenten quiénes son las poblaciones, cómo son las poblaciones con las que ustedes están trabajando, tanto en el Centro Amor y en COPI. Y no sé si empezamos contigo nuevamente, Sherin. Bueno, muchísimas gracias. Nuestras poblaciones, desde el Centro Amor hacemos una atención totalmente integral. El hecho de que nosotros recibimos a población en movilidad humana, población migrante y refugiada y comunidad acogida. Entonces, realmente en el Centro Amor tenemos la dicha de recibir a mujeres, hombres y niños, niñas y adolescentes, personas adultas de grupos prioritarios. Y estamos de la mano constantemente con nuestra población y hemos visto la importancia de trabajar sobre todo con víctimas basadas, sobrevivientes de violencia y NNAs no acompañados o sin compañía, ¿no? Uh-huh. Eric, ¿cuál es el perfil, digamos, de las personas que ustedes acompañan desde COPI?
Bueno, COPI es una organización que trabaja o que tiene una expertise en temas de asistencia humanitaria, tanto en condiciones de emergencia como en temas de desarrollo. Entonces, actualmente estamos en estas dos líneas. Efectivamente, tenemos líneas de protección especializada, sobre todo en asesoría legal para niños, niñas y adolescentes, tanto aquellos que están acompañados como los que se encuentran no acompañados o separados, ¿sí? Atendemos a población venezolana, colombiana, peruana, de distintas nacionalidades, sobre todo en el marco de brindar asesoría legal para que puedan acceder a derechos esenciales. Uh-huh. Y Sharin, hablemos también sobre como las características que tienen las mujeres a las que ustedes acompañan en el Centro Amor de OIM, y también como estas vinculaciones que encuentras tú en el trabajo que realizas sobre estas interseccionalidades que caracterizan a las mujeres que ustedes atienden. Totalmente. Bueno, las mujeres que nosotros atendemos son mujeres migrantes, mujeres ya sea con vocación de permanencia o en tránsito, independientemente de la nacionalidad. Bueno, ustedes saben, el flujo migratorio venezolano en su mayoría en territorio ecuatoriano hace que nuestra población mayoritaria sea venezolana, pero eso no quita, tenemos un porcentaje muy importante de personas colombianas y de otras nacionalidades. Pegado a esto va también migrantes retornados o desplazados, cuando lo mencionaba como población de acogida. Las características de nuestra población son personas de vulnerabilidad, extrema vulnerabilidad también, que ya sea se acercan a nuestros servicios o son también derivaciones, y esa es la importancia también de trabajar con otras organizaciones, porque solos no podríamos. Entonces tenemos un componente muy importante que es todos los casos de referencia, ya sea de casas de acogida, albergues u organizaciones socias, como Aquanuna, entre otras, con las quienes trabajamos, y nuestro canal de servicio también directo con Centro Amor y OIM. Eric, conversemos un poquito, Eric, también sobre estos desafíos que ustedes enfrentan en la atención diaria a la población que reciben en los centros y en las oficinas de COPI. Quería preguntarles como los desafíos, pero también como esos aprendizajes que van quedando frente a cada desafío también que les toca afrontar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los desafíos lamentablemente en este momento son crecientes. Estamos enfrentando condiciones geopolíticas en la región bastante complejas, que han hecho que los flujos migratorios sean bastante dinámicos, y en ese marco entonces como Sharim lo planteaba, eso hace que atendamos a población venezolana y que los niños que estamos atendiendo enfrenten condiciones de riesgo bastante alta. Yo creo que la mayoría de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de vulnerabilidad y en condición de movilidad humana enfrenta sobre todo un grave riesgo a su integridad en general, riesgo de perder el cuidado de su familia, riesgo, y es un elemento que no se mira mucho, pero que creo que es importante, que por ejemplo tiene que ver con la desnutrición y la condición o el deterioro de la salud de niños, niñas y adolescentes, sin dejar de lado otros aspectos más allá de la salud física, como los que tienen que ver con la salud mental, los riesgos de trata. Estos son elementos que representan todo un reto a la hora de trabajar y de brindar una atención integral, y coincido en el hecho de que definitivamente son cosas o son fenómenos que no se pueden atender de forma aislada y que requieren necesariamente la suma de esfuerzos y de voluntades para que la atención verdaderamente pueda ser integral y no represente una acción con daño. Uh-huh. Y en estos contextos que sabemos humanitarios de emergencia también aumentan las vulnerabilidades para los niños, para las niñas, para las mujeres, población LGBTIQ+. Quería preguntarles también como su opinión sobre estas como estos factores externos que vienen ya a incidir o a agravar la situación previa de las personas que ustedes están acompañando. Sharin. Claro. Wow, o sea, hay muchos factores externos, totalmente cada cambio que hay, ya sea económico, político e incluso climático, hace que nuestra población se vea directamente afectada. Realmente nosotros
yo y como organización creo que estamos tan acostumbrados a estar al tanto. ¿Qué cambio? ¿Qué está pasando? No quiero nombrar cosas, pero por ejemplo los cambios que hemos tenido en el contexto político en este momento, lo que está pasando fuera de Ecuador también nos afecta directamente y eso afecta a nuestra población, afecta a nuestros programas, afecta la forma en que decimos, creo que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que estar sobre la marcha. Ustedes saben, el flujo migratorio el de Venezuela empieza en el 2018, no obstante ha sido sostenido porque ha sido una migración constante. Y claro, algunos dicen como ya pasó la emergencia, y no ha pasado la emergencia. O sea, seguimos viendo las consecuencias que está viviendo todas las personas que se encuentran en esta situación de migración. Y como decías, los niñas y adolescentes sí se ven afectados totalmente. Incluso dentro de su núcleo familiar se ven afectados mucho más cuando están no acompañados o separados. Entonces, de resumir los factores, embarca todo, ¿no? Que cualquier cambio, por muy lejano que lo veamos de la migración, realmente se ve afectada por él. Eric, decía recién, Sherim, que estamos en un contexto de emergencia ya bastante tiempo y yo estaba pensando cómo también en este contexto permanente de emergencia podemos también pensar en un contexto de desarrollo. Tú me decías que en tu organización trabajan también en los contextos, planificando los contextos de desarrollo, y a mí me surgía la inquietud de preguntarte cómo es también posible, o si no es posible, o qué retos hay ahí en planificar un contexto de desarrollo cuando tienes una crisis tan prolongada. Yo creo que el tema de desarrollo está bastante atado a la atención de la emergencia porque es básicamente trabajar en las condiciones de la población de acogida del país, de la localidad a la que llegan las personas, y esto es indispensable. Para esto es muy necesario desarrollar acciones que tengan que incidir en las condiciones de la localidad, incidir en la política pública. Entonces eso implican esfuerzos de abogacía con la comunidad, con las autoridades, con los gobiernos seccionales, con el gobierno nacional. Implica un trabajo fuerte de articulación entre las organizaciones para poder desarrollar un trabajo conjunto y hacer un solo frente que permita la defensa de derechos, en este caso de la población en movilidad humana, pero que no deja de lado a la población de acogida, porque básicamente si es que tenemos condiciones favorables en las comunidades de acogida, en las personas de acogida, van a llegar a mejores lugares, por decirlo así, la población que se encuentra en movilidad humana. Yo creo que es súper importante resaltar lo que estamos discutiendo al respecto de los factores que pueden elevar o mitigar los riesgos que se encuentran. Yo creo que las personas que se encuentran en movilidad humana, y si hablamos específicamente de la crisis venezolana, encuentran distintos retos en cada país por el que cruzan y dentro de ese país en cada comunidad, ¿no es cierto? No es lo mismo una persona que ingresa por la principal frontera, que es la de Rumichaca, ¿no es cierto?, a la que tiene que cruzar por Trocha, ¿sí?, por territorios controlados por grupos armados, ¿sí?, y la que tiene que enfrentarse ahora en el Ecuador también a la presencia de grupos delincuenciales. Todos estos aspectos agudizan las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la población en movilidad humana, y hace mucho más necesario entonces generar esfuerzos para que en el marco de la atención a la población podamos también promover acciones de desarrollo en las localidades. Complejo. Quería preguntarle también a Sherim, en esta misma línea, cómo las políticas migratorias impactan en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia que se desplaza dentro del país o hacia otros países. Tiene un impacto totalmente. Las políticas desde la OIM, nuestro mandato como OIM es promover una migración ordenada, promover que cada ámbito como tal, a partir de la decisión de una persona migrante en movilizarse o ser desplazada, ya sea por cuenta propia o no, sea de una manera respetuosa y tratar de enmarcar todo lo que conlleva, ¿no? Así que trabajar en una política pública que tenga un enfoque de migración, que tenga un enfoque de derecho,
que tenga un enfoque de promoción e incluso de protección para niños, niñas y adolescentes es primordial. La OIM tiene un arduo trabajo en eso. Hemos estado de la mano con todas las instancias de los gobiernos, tanto desde lo estatal desde lo nacional hasta lo local, porque claramente tienes varias esferas en las que tienes que trabajar. Si solo nos concentramos en el gobierno nacional, pues dejamos a un lado el gobierno local, no estaríamos haciendo un buen trabajo. Entonces nuestro trabajo también trata de poder abordar todas estas instancias que son importantes y que claramente nos enriquecen de lo que realmente se necesita para la población migrante, para que lo que ellos requieren, el enfoque que le quieren dar, se vea transversalizado en una política pública. Hay algo que a mí me gusta muchísimo y es cuando haces un trabajo como tal, tienes que involucrar, es una corresponsabilidad también. ¿De qué me sirve estar yo sola como organización si no estoy con la comunidad, si no estoy con las personas que de hecho van a ser beneficiadas directamente? Lo decía recién Sherin, Eric, la comunidad, y quería preguntarte sobre el rol que juegan como las redes de apoyo comunitario en todo este trabajo que ustedes realizan, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional en la promoción de derechos, en la protección de mujeres, niñas, niños, adolescentes. Bueno, para COPI es muy importante que todos los procesos de atención a la población estén acompañadas, y en eso quiero ser reiterativo, de procesos de incidencia y abogacía. Estos inevitablemente implica un trabajo de fortalecimiento comunitario que tiene que ver con el fortalecimiento del tejido social y también de los sistemas locales de protección, para en conjunto poder impulsar políticas públicas que busquen, que tengan el enfoque para proteger a niños, niñas y adolescentes y a todos los grupos de atención prioritaria. Yo creo que este elemento es trascendental porque las organizaciones, las agencias, las instituciones, estamos de paso, ¿sí? Y cuando ya no estemos, lo que van a quedar son las capacidades instaladas en el territorio, en las personas, en los ciudadanos, en la comunidad, ¿sí? Hay aspectos en términos de política pública que creo que en el Ecuador, en la coyuntura actual, son trascendentales y son importantes porque se han dejado de lado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un Código de la Niñez que fue desarrollado en el 2003 y una constitución que se desarrolló en el 2008, lo cual ha creado una brecha en términos normativos muy importante que ha afectado la protección y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que no ocurre en estos contextos o estas falencias o limbos que se pueden generar a nivel gubernamental o estatal, lamentablemente tienen que ser cubiertos desde la base ciudadana del tejido social. Y te escuchaba decir eso solamente para completar la idea, y pensaba también como en los retos que representan el contexto actual. Tú hablabas al inicio de un contexto de exclusión social y me preguntaba yo si es posible hablar de una reconstrucción del tejido social con unos enormes índices de exclusión social actualmente en la población. O sea, ¿cómo se logra como compenetrar estos dos temas para que, digamos, por una parte no estemos intentando reconstruir el tejido social con la población que al mismo tiempo está sin empleo, que está sin acceso a alimentación o que tiene muchas limitaciones, digamos, socioeconómicas? Bueno, los procesos de desarrollo social tienen una característica permanentemente dinámica, que es como un proceso de evolución, tanto en los aspectos positivos como en sus fenómenos más complejos. Y yo creo en este sentido que evidentemente es necesario trabajar en la reconstrucción del tejido social, más en la coyuntura actual, porque creo que nosotros en este momento estamos visibilizando, por ejemplo, una problemática de inseguridad, ¿sí? Pero esa problemática de inseguridad no se cocinó ahorita, se cocinó quizás en los últimos 20 años. Y entonces, si miramos los ejemplos más cercanos en la región, ¿sí? Como el conflicto armado de Colombia, ¿no es cierto? Las diferentes crisis que se han vivido en Centroamérica, que también han tenido que ver con
con temas de seguridad, con aspectos delincuenciales, pero de fondo hay una problemática que aparece justo en el punto exacto donde ha existido una ausencia estatal y de atención y de protección, ¿no? Uh-huh. Entonces, donde no ha existido presencia estatal, gubernamental, por decirlo así, que genere condiciones de protección y de desarrollo local, entonces ahí es muy fácil que aparezcan problemáticas que luego generen lo que hoy estamos viviendo, una crisis de inseguridad. Entonces, ahí es muy importante, es trascendental, ¿no es cierto?, que trabajemos en el fortalecimiento de tejido social, que trabajemos en procesos participativos de niños, niñas y adolescentes, que las decisiones en la comunidad no se tomen sin escuchar la voz y además tomar en cuenta la opinión de los niños, de las niñas, de todos los grupos de atención, que las políticas públicas que se trabajan y que se generan tengan un enfoque de protección y de participación de la población y no se trabajen y se generen desde fríos escritorios. Sherim, justo sobre el tema de la participación, sobre este principio fundamental de la participación, de la integración en la toma de decisiones, quería preguntarte la importancia que tiene la participación de las propias mujeres en situación de movilidad humana en la toma de decisiones y diseño de políticas públicas, y también quería preguntarte sobre ¿qué pasa con las mujeres una vez que transitan por el centro Amor? ¿Qué pasa luego con estas mujeres una vez que también han sido integradas en ese proceso participativo? Sí, bueno, me hacías dos preguntas, ¿no? La primera era el impacto que tiene que estas mujeres sean partícipes ya sea de toda la programación, de toda la construcción de la política pública. Y nosotros desde OIM y como Centro Amor, tal cual, hacemos un trabajo sostenido que hacemos una identificación, tenemos varios proyectos, pero os voy a hablar justo el que tenemos con Aquanuna, que es un proyecto sobre el empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres víctimas de violencia a través de atenciones psicosociales, atenciones o realización también de la necesidad o mejoras de sus medios de vida. Y me parece súper importante porque siempre vemos, claro, la atención que hacemos y lo que abordamos, ¿no? Sabemos que hay, sí, una escasez por varios actores que probablemente no pueden acabar o que no pueden totalmente como llegar a la necesidad de la persona, pero lo que hemos visto nosotros es el acompañamiento que hacemos. Y creo que eso es sumamente clave. El acompañamiento que tienes con una mujer migrante que ha pasado por un proceso, que ha salido o que se encuentra dentro de un círculo de violencia es fundamental. Nosotros, y sí, en algún momento tenemos que salir, pero tenemos que dejar ese fortalecimiento instalado. Si no dejamos estas capacidades del acompañamiento, de cómo sostener esto, netamente estamos haciendo también una acción con daño. Uh-huh. Y en el caso de niñas y adolescencia, Eric, ¿cómo se puede promover su participación activa para la toma de decisiones y el ejercicio de sus derechos? Bueno, ahí nosotros hemos implementado y con muchísimo gusto estrategias y metodologías desarrolladas por COPI, una de ellas que se llama Escucha Nuestra Voz, que ha permitido, por ejemplo, que niños, niñas y adolescentes se reúnan con candidatos a los gobiernos seccionales, a los cantonales, por ejemplo, y que puedan discutir y consultar cuáles son las proyecciones, por ejemplo, de estos candidatos. Hemos logrado también que niños, niñas y adolescentes se reúnan con autoridades que intervengan en el desarrollo de PDOTs y que entonces influyan de forma directa en el diseño de estas políticas públicas. Ahí tenemos un claro ejemplo que además para mí es emblemático. Actualmente OIM y COPI somos socios en el desarrollo de un proyecto de fortalecimiento comunitario muy importante que se está desarrollando en Sucumbíos, en El Oro y en Azuay, que justo lo que busca es promover la participación de niños, niñas y adolescentes en la comunidad para
todo tipo de toma de decisiones, tanto para la solución de problemáticas que ya están establecidas como para la prevención de las mismas. Estamos llegando al final de la entrevista. Yo quería, antes de terminar, plantearles una pregunta a ustedes, que la planteamos a todos nuestros invitados, y es cómo en este contexto actual se puede florecer en resistencia. Bueno, creo que es una pregunta súper importante y sí, ¿no? Voy a tomar el ejemplo de todos pasamos por etapas. Desde una planta que claramente creemos que cuando muere no va a poder volver a florecer, pero si le cuidamos, si le tratamos y atacamos ciertas cosas de su entorno, va a poder volver a florecer. Entonces, considero que muchas veces como personas migrantes, como mujeres migrantes, vemos muy difícil volver a iniciar, ¿no? Pero realmente es lo que se hace. Cada vez que una persona migrante decide moverse de su lugar, tomar esa decisión, está floreciendo, está iniciando un nuevo paso. Gracias. Erika, ¿cómo se puede florecer en resistencia en este contexto? Yo creo que, o quisiera responder a tu pregunta desde dos elementos. Yo creo que no se puede florecer en resistencia en aspectos tan complejos como los que tratamos si es que más allá de nuestro contingente profesional no ponemos un contingente humano. Creo que ese es un aspecto trascendental porque básicamente cristaliza una atención desde las necesidades y con un real enfoque de derechos. Y por otro lado, tampoco creo que se pueda florecer en resistencia si pensamos en esfuerzos unilaterales. Creo que la suma de esfuerzos y voluntades es trascendental para conseguir grandes logros. Gracias. Y para finalizar, quisiéramos pedirles a nuestra invitada y nuestro invitado del día de hoy que nos compartan el título de algún libro, película, canción, disco, artista u obra de mujeres que haya marcado su vida o que hayan conocido recientemente. ¿Quieres que comience? Bueno, vino a mi mente una escritora, una poetisa muy importante española y que me gusta resaltar su obra más allá de mi pasión por la poesía, porque lo ha hecho rompiendo todos los estereotipos, sobre todo de lo que es entrar en el ámbito literario siendo muy, muy joven. Ella es de Elvira Sastre. Yo invito a todas y todos a que la busquen y que miren su obra. Hay un libro que es uno de mis favoritos que se llama Día sin ti, que creo que a más de uno le gustaría. Qué chévere, gracias, Sherin. Bueno, a mí sí me costó esta pregunta. Tenía muchas, pero justamente el día de ayer conversaba con una colega y me decía que estábamos hablando sobre, ustedes saben, dentro del sistema de Naciones Unidas siempre buscamos personas que nos representen, embajadores, embajadoras, que puedan llevar cada acción que hacemos con una causa. Y justamente estábamos en todo esto y yo diría que una de nuestras periodistas ecuatorianas, justamente, se me fue el nombre, Gisela. No, es Quiñones, justamente fue esta Helen Quiñones, sí, Helen. Me encanta su historia porque ella ahora nos está representando fuera, está en Estados Unidos como una periodista, pero la historia de ella, claro, sale de Esmeraldas, de un lugar lleno de conflictos, para llegar acá a Quito, para empezar su trabajo periodístico con muchas limitantes. Y claramente es un ejemplo, ¿no? Una mujer muy fuerte ecuatoriana que está cumpliendo su sueño y transmitiendo todo lo que se debe transmitir. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Sherin Márquez del Centro Amor de OIM y Eric Espinosa, Coordinador Nacional de Protección de Coopía Ecuador, por su valiosa participación en este diálogo. Con esto concluimos el encuentro de hoy. Esperamos que este espacio dé lugar a nuevas reflexiones y acciones para prevenir la violencia contra mujeres, niñas, niños en contextos humanitarios. Muchas gracias a todas, todos, todes por acompañarnos. Hasta la próxima. Así finalizamos este espacio de diálogo y reflexión. Esperamos que las conversaciones de hoy hayan inspirado nuevas reflexiones y acciones contra la violencia de género.
un programa de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape.